Muy buenas noches, estamos aquí caminando a través de la Biblia y estamos viendo el capítulo 18 y 19 de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 18 para ver lo que el Señor tiene para nosotros esta noche al caminar a través de esta historia y ver lo que podemos aprender. Es un gozo estar con ustedes otra vez. Yo quería desde el domingo poder ya otra vez estar dando la palabra, pero el doctor me dijo que tenía que esperar ya por lo menos una semana para recuperarme de la operación de la vesícula, pero ya me siento mucho mejor. Ya me quitaron las puntadas hoy en la mañana y pues a seguirle dando para el Señor. Entonces, Génesis 18, vamos a orar para empezar y vamos a que Dios nos enseñe sobre el caminar de dos personas, dos personajes que vamos a ver esta noche, Abraham y a Lot y sus familias. Y vamos a ver lo que pasa en sus vidas y las decisiones que hacen y cómo Dios los lleva en ese camino. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos que tú nos lleves a través de estos dos capítulos que vamos a estudiar esta noche y podamos, Señor, tener ese encuentro contigo, Señor, realmente buscarte a ti, encontrarte a ti como Abraham lo hizo. Y pedimos, Señor, que tú seas glorificado esta noche en este estudio y que podamos conocerte más. Pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Empezamos en Génesis 18 y empezando este pasaje, si recordamos, Dios había estado probando a Abraham. Dios había estado tratando con él. Abraham trató de ayudarle en su promesa que le iba a dar un hijo, en su promesa que le iba a dar una herencia, descendencia, buscando otra manera de ayudarle a Dios. No salió exactamente como él pensaba, causó más problemas, más situaciones. Y luego ahora tenemos a Abraham esperando. Él como que, bueno, ya tengo Ismael, pero Dios, ¿qué vas a hacer? Y Dios le dijo una y otra vez, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo, te voy a dar un hijo. Y pasó 13 años entre la promesa y cuando se la repitió otra vez. Pero vemos ahora que Dios va a tener un encuentro con él, un tiempo con él, donde va a empezar a hablar, va a empezar a recordarle lo que le dijo. Y si vemos aquí, después de lo de Agar y lo de Ismael y todas las promesas que le dio, después de esto, dice, le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor de día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él. De repente Abraham está ahí en su porche, aquí como lo hacemos en Yucatán. Mucha gente, yo no, pero va enfrente de su casa y como que se sienta ahí en la calle, como que esperando a ver con quién va a pasar o platicar. Una tradición aquí, creo que en el calor del día es menos calor afuera que adentro en la casa. Y ahí estaba Abraham en el calor del día, ahí en su porche de su casa. ¿Ese porche cómo se dice acá en Yucatán? La puerta de tu casa, el porche. Ahí como que esperando en su silla, lo ven a Abraham y a ver quién va a pasar. Y de repente están esas personas, 3 personas ahí, lo sorprenden. Pero claro, con esa tradición que había en el Medio Oriente de la hospitalidad, ¿no? Les ofrece que entren, que puedan estar con él, que les puede traer algo de comer. Y algo vemos importante de eso, porque Abraham de alguna manera reconoce, de alguna manera sabe que este es un encuentro importante. Vemos en el versículo 3, digo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Dice, te voy a dar un poco de agua, voy a lavar tus pies, recuéstense bajo el árbol, voy a dar un poco de pan, voy a sustentar su corazón y vamos a platicar, vamos a tener un tiempo de interactuar. Y esa costumbre del Medio Oriente de hospitalidad, de cuidado que vemos ahí en Abraham. Pero también yo creo que Abraham sabía que esto no era cualquier persona. No vemos que dice, aquí está, es Dios. Pero de alguna manera Abraham sabe que la persona que está con él, la persona que lo ha llevado mano a mano, desde que lo llamó de Ur de los Caldeos hasta ahora, está teniendo una visita de Dios.
porque vemos que se desarrolla y vemos que escucha y empieza a hablarle donde lo dejó, recordarle de la promesa que le había hecho. Tal vez es esa cosa que él conocía la voz de Dios. Y cuando empieza aquí Jehová a hablar, él reconoce, hace la conexión. Entonces, como dice Abraham, fue a prisa, le dice a su esposa, empieza a hacer la comida, toma la vaca, el becerro, no, el criado, prepáralo y lo pone enfrente de ellos y empiezan a comer. Ahora, algo que vemos aquí es lo que se conoce como una teofanía o una cristofanía, básicamente una aparición de Jesús antes de su encarnación en Belén, cuando vino a nacer y a vivir en la tierra. Jesús se aparece. ¿Y por qué Jesús y no Dios? Muy interesante, algo que necesitamos ver en Juan 1:18. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También vemos la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces el que da a conocer, el que da la cara, vamos a poner de alguna manera, el que viene y representa a Dios es Jesús. Entonces de alguna manera esta es una visita de Jesús antes de su encarnación, viniendo a hablar con Abraham. Y recordemos que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el 3 en 1. Pero aquí vemos en su apariencia el que creó la tierra, Jesús, el que estuvo ahí con el Logos, que estuvo ahí con Dios en el principio, es el que viene y se aparece con Abraham y tiene esa conversación con él. Más adelante en el libro de Juan capítulo 8, Jesús mismo habla de su relación con Abraham. Juan capítulo 8, versículo 56, hablando con los fariseos, le dice esto. Dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y vemos ahí la padre que ellos querían apedrear a Jesús después de eso, porque él dijo: yo tengo una relación con Abraham. Yo conocí a Abraham, él me conocía a mí, quería ver mi día, quería saber ese cumplimiento, porque recordemos que el cumplimiento de Jesús es que a través de Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque a través de Abraham vamos a ver que viene el Mesías, el esperado, que es Jesús. Entonces Abraham se gozó en ver mi día, y vemos a Abraham de alguna manera reconoce, conecta que este es Jesús. Bueno, no lo conoce como Jesús, Jehová es Dios que está viniendo y apareciéndose delante de él. Y hay esa conexión con ellos. Abraham conocía la voz de Dios. Tengamos eso en mente en lo que vamos a ver en este capítulo. Abraham conocía la voz de Dios. Abraham sabía, tenía esa relación cercana con Dios, ese caminar con Dios, había hecho un pacto con Dios, había escuchado las promesas de Dios, y ahora Dios se le aparece, y vamos a ver por una razón muy específica. Más adelante le va a decir otra cosa, pero ahorita se le viene y le dice, y quiere que sepa que va a cumplir su promesa. Y es lo que vemos en la siguiente sección. Empezamos en el 9. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está tu esposa? Acá en la tienda. Bueno, sabemos que estaba escuchando. Dice, y le dice la promesa, y vean lo que dice: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Sara va a tener un hijo. Esto no es algo nuevo, ya lo ha oído. Se le prometió hace más de 13 años la promesa. Luego, después de Ismael y toda esa ayuda de que hubo, vemos que le repite la promesa, y ahora otra vez le está repitiendo esa promesa en un periodo corto de 3 meses que Dios quiere retomar y que él entienda lo que le está prometiendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios espera tanto a veces? Bueno, también vimos que tuvo que tratar con Abraham, y Abraham tratando de ayudar a Dios, y también confiando en él, que confiara en él plenamente.
Vemos que la fe de Abraham iba creciendo. Pero ahora es otro propósito. Vemos que en esto que le ha repetido esta promesa una y otra vez en un corto lapso de tiempo para de alguna manera animarlo que va a cumplir su promesa. Veamos lo que dice el 11. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, ya no estaba para tener hijos. Era en su mente de ellos esto era algo imposible. Por eso Sara trató de ayudar a Dios con Agar. Mira, acá está esta joven, sierva mía, pues acuéstate con ella, ten al niño y ya, le ayudamos a Dios. Porque yo ya no puedo. Yo ya no puedo con esto, ya soy de edad avanzada, tú también eres un viejito. ¿Cómo vamos a tener un hijo? Y vemos que Sara cuando escucha esto, porque no estaba ahí con ellos, pero estaba muy atento a la conversación de Abraham con estos hombres. Cuando Sara escucha esto, ¿se rió? ¿Cómo puede ser? No. Dios no va a poder hacer esto. No. Ven lo que dice ahí. Sara entre sí, versículo 12, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Ya cada quien tiene su cama, ya cada quien tiene su tienda de campaña, ya ni nos vemos en la noche, pero ¿cómo va a ser esto? Un poco explícito, pastor. Bueno, es la idea que está aquí. Abraham y Sara eran esposo y esposa, pero muchas veces me acuerdo de mis abuelitos. Cuando llegaron mis abuelitos, cada quien tenía su cama. Llegó un tiempo que ya no era una cama, ya eran dos camas, que eran quien su lado, y hasta muchas veces cada quien su cuarto, porque llegaron a esa edad. Por eso los jóvenes ya pasó, esa época ya pasó, estamos viviendo en la casa, estamos aquí juntos, todo eso, no, eso ya de hace mucho tiempo. Y Sara está ahí. Y lo que pasa de alguna manera es que Dios quiere recordarle a Sara, voy a cumplir esto. Voy a hacer esto, vas a tener un hijo, pero Abraham y Sara, ustedes también tienen que hacer algo. Ustedes también tienen que participar en esto. Y hasta ahí me quedo. No voy a mencionar más porque Abraham y Sara tenían que tener relaciones para que tuvieran el hijo. Pero ellos ya dijeron, ¿cómo va a pasar esto? No, eso no va a pasar. Sara se ríe. Abraham no hemos tenido nada juntos por años. Esto no va a pasar. Y Dios le recuerda a los dos que Él va a cumplir su promesa, pero también requiere de ellos fe. Requiere de ellos que ellos participen y no solamente digan, sí Dios, yo creo que lo vas a hacer, pero que también pongan pies a la marcha a empezar a hacerlo. Y Dios sabía que necesitaba esa participación de ellos, necesitaba mover esa fe de ellos para que la promesa se cumpliera. Vemos el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Dios va a hacer algo pequeño con Sara para que ella vea en alguna manera ese poder de Dios, que Dios conoce su corazón, que Dios conoce esa risa o esa ¿cómo va a pasar esto? Esa falta de fe en ella, y la afirma esto. ¿Por qué? Dice: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Lo vemos con Jesús, con los fariseos y los saduceos. Cuando empezaron a cavilar en su corazón. Y Jesús les dijo exactamente lo que estaban pensando y diciendo. Y ellos como que no. De alguna manera les leyó la intención, el corazón, la mente. Conocía sus pensamientos y los trae a la luz. Y hace lo mismo aquí con Sara. Sara, te reíste y dijiste, ¿cómo va
a pasar esto contigo. Le repite sus palabras. Sara en sí se pone expuesta. Primeramente, ya no estoy escondida, ya vio que me reí y ¿qué voy a decir? Y las palabras de su corazón las habla y las enseña. El versículo 15, me voy a saltar el 14, ahorita regresamos, pero el 15 dice, Sara lo negó, diciendo, no me reí porque tuve miedo. Sara todavía, es que no puede ser, y no solamente, es que tenía miedo, no es que mi fe, y bueno, es que ¿cómo va a pasar esto? Es que no. Y aquí es donde encontramos a Sara y también a Abraham, porque Abraham se dejó llevar por muchas cosas. Aquí encontramos a Sara y a Abraham con esa promesa de Dios delante de ellos. Dios les da la promesa y dice, vayan, caminen, les voy a cumplir esta promesa. Ellos tienen que participar y tal vez mentalmente Abraham, sí, Dios no va a proveer. Tengo esa confianza en Dios. Tal vez en la mente de Sara, sí, Dios, bueno, ya tenemos a Ismael y tal vez Dios cambie de opinión. Dios dice, no, yo quiero cumplir la promesa en ustedes, pero ustedes tienen que tener esa fe, tienen que caminar y voy a revelar lo que está en sus corazones. Risa. No confío, no veo. Es como que te dicen, vas a hacer esto. Ay, estás loco. Esa desconfianza, no, en mi mente no puede pasar esto. Y Dios dice, sí, mira, esto es lo que revela tu corazón. Dice algo muy precioso, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y ahí está la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La pregunta que le hace a Abraham, la pregunta que le hace a Sara es esa, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y ellos tal vez la respuesta es no, y tal vez si les pregunte a ustedes, ¿hay para Dios alguna cosa difícil esta noche? Digan, no, claro que no. Pero muchas veces está acá. Y digo, ok, ahora ve y haz esto. Pero espera, no es que, es que, bueno, eso no es el llamado de Dios para mi vida. Eso es para otra persona. Entonces tal vez lo tenemos acá en nuestra mente, no, para Dios no hay cosa difícil. Pero cuando Dios dice, ok, camina, tú dices, ¿yo? ¿Me estás hablando a mí? ¿Quieres que yo haga eso? ¿Quieres que yo...? No, Dios, y como Sara, nos reímos porque no tenemos esa confianza en Dios, no tenemos ese caminar con Dios y no reconocemos lo que dice aquí, que Dios cumple su promesa. Dice, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Voy a cumplir mi promesa. Dios es Dios, Dios nunca cambia, Dios cumple sus promesas, pero lo que necesitamos tener es en nuestra mente entender que las promesas de Dios va a cumplirlas, pero también Dios requiere que empecemos nosotros a tomar ese paso y empezar a caminar y empezar a vivir como si esa promesa ya fue cumplida. Y ahí es donde está la dificultad muchas veces, porque nos reímos. ¿Cómo va a pasar esto? Y le echamos mucha, Sara, poca fe. Todos nosotros somos como Sara, porque cuando Dios nos dice, camina, yo voy a hacer esto, y nos empezamos a, ¿cómo va a pasar? No, ¿yo? Y podemos aprender mucho de aquí. Dios cumple su palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Abraham y Sara necesitaban escuchar esa promesa de Dios otra vez y dejar que esa promesa trabajara en sus corazones, en sus vidas, para que empezaran a caminar y tener esa fe para seguir adelante. Por eso Dios viene y tiene este encuentro con Abraham y Sara, viene y habla con ellos cara a cara para que entiendan, yo voy a cumplir esta promesa. Escuchen mi voz, conozcan mi voz, voy a cumplir. A Sara le dio risa, necesitaba ser fortalecida en su fe. Todos nosotros necesitamos ser fortalecidos en nuestra fe
porque nuestra primera opción muchas veces es como Sara, en reírnos en vez de caminar. Pero les digo algo precioso. Dios no dijo, Sara no se merece un hijo. Se rió, voy aquí con otra persona y voy a empezar con otro. Abraham, bueno, muchas gracias. Dios siempre es fiel. Aún con nuestra falta de fe, Dios es fiel. Segunda de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel. Aún en nuestra risa, aún en nuestro tiempo de no creer totalmente. Entonces, vamos a ver muy rápidamente Abraham y Sara. Sara empezó a ver ese poder de Dios. El bebé ya viene pronto. Tenemos que ver otras cosas primero. Ya después de esto vamos a ver a Isaac. Pero vemos que de alguna manera esa conversación donde Dios trata con ellos, les recuerda su palabra, les recuerda la promesa que Él hizo, mueve su fe de Abraham y Sara, y ellos empiezan a tomar el paso, porque de alguna manera decidieron tener fe en Dios. Ahora, tal vez porque Abraham y Sara van a ver la mano de Dios, no tanto en la bendición, cuando se obedece a Dios, pero también en este momento vamos a ver que van a ver su mano en la consecuencia o en la maldición cuando alguien desobedece a Dios. Porque esa es la segunda parte de esta historia. La primera es la bendición. Sara, Abraham, tengan fe en mí, voy a darles un hijo, caminen en esa fe, sigan adelante, obedezcan. Ahora viene la otra. Voy a juzgar a Sodoma y Gomorra. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? Veamos esta siguiente parte. Versículo 16. Se levantan, ya terminaron su conversación. Abraham va acompañándolos. Y miren, este es lo que dice Dios en el 17. Dice: Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, y haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Básicamente le dice: voy a encubrir, voy a no decirle a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Dice: no. ¿Por qué? Porque Abraham va a seguir en ese camino de obediencia. Él va a cumplir yo voy a cumplir ese pacto con él, porque él va a obedecer, él va a caminar en obediencia, y a través de él todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Voy a cumplir mi promesa. Pero para que Abraham entienda esta parte de obediencia y la bendición de obedecer, y como Dios cuida y guarda a Abraham, Abraham también tiene que entender la consecuencia de la desobediencia. No le voy a encubrir lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Más adelante, cuando lleguemos al tiempo de Josué, cuando entra a la tierra prometida, vemos que Dios hace algo con el pueblo de Israel. Llega un tiempo y les dice: estas son todas las bendiciones que les voy a dar, y esas son todas las maldiciones que van a pasar si no obedecen. Y lo que les hizo hacer es digan y repitan todas esas bendiciones, y también repitan todo lo que va a pasar si no obedecen. Dios siempre nos enseña las dos partes: la bendición de obedecer, de seguir el camino de Dios, de tener esa fe en Él, y luego la consecuencia, que termina como una maldición, de no obedecer, de seguir su propio camino. Dios siempre quiere que sepamos lo que tenemos delante de nosotros. He puesto delante de ustedes, le dijo a José, vida y muerte. Escoge vida o muerte. Pero para que Abraham entendiera el camino de vida, también tenía que entender la consecuencia de las acciones en desobediencia de Dios. Por eso vemos aquí
que dice: el clamor en contra de Sodoma y Gomorra, versículo 20, se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se agravado en extremo. Voy a ir a juzgar a Sodoma y Gomorra por consecuencia de su pecado. Y se van los dos ángeles, porque era Jehová y dos ángeles, a Sodoma y Gomorra. Abraham, tienes que entender este plan. Hay un plan de obediencia, un plan, si no hay obediencia, hay una consecuencia. Tienes que entender estas partes tan esenciales de la vida. Pero veamos algo aquí. Abraham no se queda, bueno, yo voy a obedecer a Dios, ellos no obedecieron a Dios, ahí les va a tocar su consecuencia. Abraham aquí hace algo muy importante que tenemos que entender nosotros. Viendo la consecuencia del pecado, él empieza a orar, empieza a interceder con Dios. Porque Abraham, siguiendo en el camino de Dios, ve la consecuencia de no seguir en ese camino y tiene una compasión por Sodoma y Gomorra. Claro, Lot estaba allá, su familia estaba allá, tenía una conexión. Pero cuando vemos esta oración de Abraham, él no dice: saca a Lot de Sodoma y luego dale duro. No, empieza a orar por Sodoma y Gomorra. Dios, no destruyas. Dios, no des esa mano de justicia. Empieza a orar. Y aquí vemos esta oración. Dicen, no parece una oración, pero sí es una oración de Abraham con Dios, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Veamos cómo está. La primera parte de esta oración de intercesión que podemos aprender nosotros es que Abraham dice: se acercó a Abraham, se acercó a Dios, se acercó a él y empezó a interceder. Cuando venimos y oramos, la idea en la oración es que nos acerquemos a Dios, que lo busquemos a Él. No nada más empecemos a orar por cosas, pero la idea de un tiempo de oración es acercarnos a Dios, reconocer quién es Él, reconocer nuestra necesidad de Él y luego empezar a interceder y hablar las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. O la oración es ese acercamiento con Dios. Y no se nos puede olvidar. Y ya que se acerca a Abraham, ven lo que dice: ¿destruirás también al justo con el impío? Me pregunta: ¿vas a destruir al justo con el impío? Y aquí tal vez pensemos, le está reclamando a Dios. Dios, ¿cómo puedes hacer eso? Y realmente no es un reclamo. Lo que está haciendo aquí Abraham, está recordándole a Dios, o está levantando quién es Dios. Dios, tú eres un Dios justo. Dios, tú eres un Dios de justicia, pero también eres un Dios de misericordia. Vas a destruir al justo con el impío. Recordándole la naturaleza de Dios. Dios ya sabía quién era, pero Abraham está conectando con esa naturaleza de Dios. Dios, eres quien, tú eres Dios, tú eres justo, tú eres misericordioso. Ten misericordia, ten piedad sobre este pueblo. Entonces, Abraham no solamente se acerca a Dios, empieza a conectar con quién es Dios, empieza a conectar y reconocer las cualidades y aspectos de Dios. Y cuando hace eso, empieza a interceder de una manera muy específica. Y vemos que encuentra: Dios, si hay 50, ¿vas a destruir? No voy a destruir. Si hay, ¿qué va? 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ok, Dios, ya, 10. Y Dios dice, no. Entonces empezó, pero veamos esa parte, lo dije rapidito, pero son 23 hasta el 33, 10 versículos que Abraham está viniendo delante de él, está recordándole a Dios quién es él. Dice, él es Dios, por ejemplo, el 25,
Dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, recordando esa naturaleza de Dios, recordando quién es Dios, recordando la justicia de Dios, recordando la misericordia de Dios. Está en ese tiempo de interactuar con Dios, estar de alguna manera esa contienda con Dios. Yo estoy intercediendo por este pueblo, estoy intercediendo por estas personas. Son un montón de pecadores, pero Dios, tú puedes cambiarlos, tú puedes transformarlos. Dios, si hay 50, Dios no va, Dios si hay 40. Y vemos ahí como que de alguna manera está en esa wrestling, sería, ¿qué sería? Que están como ese tipo de lucha con Dios, hablando específicamente. Y algo precioso que vemos aquí, muchas veces vamos y Dios, salva al mundo. Ok, ya oré. Y oramos que Dios salva al mundo, que todos te conozcan. En vez de empezar, Dios, yo quiero empezar a hablar de ti, de esta persona, de Juan. Y Dios trata con Juan, trata con su corazón. Y empezar esa contienda, ¿no? Dios, cámbialo, Dios. ¿Qué diferencia hay en una oración que estamos en esa lucha, esa contienda, en recordándole a Dios quién es, recordándole que Dios lo que puede hacer, y esa intercesión que sudamos, comparado con una oración rápida? Dios bendícelos, Dios guárdalos, Dios salva al mundo. Dios quiere que vengamos y tengamos esa cercanía con Él, que podamos interceder por cosas específicas, no tanto algo general. Dios, quiero interceder por esta persona, Dios, quiero interceder por esta situación, Dios, quiero orar por esto. Dios quiere una conversación específica con nosotros, y quiere ver esa parte donde estamos en ese de alguna manera trato con Él, que estamos hablando cosas específicas. Es como tal vez como un tiempo en la casa, llegan los niños a la casa, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. No hay mucha conversación, pero cuando empiezas a conectar y hablar con tus hijos, y qué pasó, es que pasó con esto, y fulanito y menganito y me hizo esto y sentí así, empieza a haber esa conversación. Y es lo que Dios quiere en la oración. No nomás que lleguemos, Dios, salva, ayuda, muy bien, y bendíceme Dios, y ya. No, quiero contender, quiero estar en esa lucha por lo que pasó, y esa relación, y tener ese tiempo con Dios, que estamos acercándonos más a Él. Y vemos lo que tiene Abraham. En la oración efectiva se conoce quién es Dios. Abraham dice, sintió compasión por la ciudad, tuvo el corazón de Dios por la gente en necesidad de salvación. Ahora, desafortunadamente la ciudad ya estaba pasada, ni 50, ni 45, ni 30, ni 20, ni 10, 4, y más o menos 4, terminaron 3. Una ciudad, como vamos a ver en el siguiente capítulo, muy depravada. Y aquí entramos a la segunda persona, el segundo personaje de esta noche, Lot. Encontramos a Lot en el 19, versículo 1, dice, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y en ese tiempo, si tú estabas sentado en la puerta, porque la puerta es donde se hacían todos los negocios, donde se hacían, si había algo que tenían que tratar dentro de la ciudad, los oficiales de la ciudad o los líderes de la ciudad estaban sentados en la puerta. Lot estaba ahí. Lot había llegado de estar con Abraham, y Abraham, ya no podemos estar juntos, ¿a dónde voy? Bueno, tú escoge, si tú vas para allá, yo voy para acá, ok. Lot vio, wow, mira qué ciudad tan bonita, campo verde, fértil. Bueno, Sodoma y Gomorra, bueno, no son muy buenas ciudades, pero bueno, no me voy a mezclar. Y Lot dice, y me voy para allá. Y vemos que Lot poco a poco se fue acercando más y más a Sodoma y Gomorra, hasta que ya estaba metido dentro. Y Dios le da ese tiempo. Cuando vimos que vino y se lo llevaron cautivo, y Abraham lo rescata, como que le dio un tiempo para salir, y bueno, entiende, ¿dónde estás metido? Pero Lot regresa. Y la pregunta es, ¿era Lot una mala persona? ¿Era Lot
una persona que no seguía a Dios? Y la respuesta es no. Hay un versículo muy interesante que habla de Lot, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 7. ¿Okay? Ahora, viendo este contexto, escuchen lo que dice este pasaje. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot, justo. Segunda de Pedro 2, del 7 al 8. Libró al justo Lot. Lot era un hombre justo. Era un hombre que seguía a Dios. Pero ¿qué era el problema? Que había de alguna manera cedido en su relación con Dios. Había tomado un pie acá en el mundo, un pie acá con Dios. Y en ese tiempo de estar dentro de la vida de Sodoma, se había sentado ahí en medio de ellos. Y dice que su alma estaba en contienda. Pues dice, cada día se afligía su alma justa, viendo los hechos de ellos. Pero Lot nunca dijo, me voy de aquí, no quiero nada que ver con esto. Lot, y la palabra en español a veces no sirve, se comprometió su fe, o de alguna manera se fue a Dios, yo te doy esto y yo voy a tomar esto. Dios, tú tienes este día, yo voy a tomar este día. Dios, voy a seguirte, pero solamente hasta aquí, porque estoy muy metido en mi vida, mi mundo, mi profesión. Lot no siguió a Dios el 100%. Tenía un corazón para Dios, pero no siguió a Dios con toda su vida, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza. Lot estaba metido en dentro de Sodoma y Gomorra, afligido, pero sentado. Desafortunadamente, muchas veces en el mundo hoy en día, la gente de la iglesia, los cristianos, ahí nos encontramos, como Lot. Estamos queriendo seguir a Dios, queremos honrar a Dios, pero estamos ahí metidos en medio de Sodoma y Gomorra y no estamos haciendo nada. En sí somos parte del liderazgo de la ciudad. No, pero yo voy a servir a Dios, yo voy a honrar a Dios, aunque estoy metido en esto. Voy a darle a Dios su lado, voy a darle a Dios sus días, voy a darle a Dios su tiempo, pero voy a seguir en todas estas otras cosas. Parte para Dios, parte para el mundo. ¿Y cómo termina Lot? Bueno, primero Dios lo tiene que sacar del fuego. Por amor a Lot, por amor a Abraham, ya es la segunda vez que lo saca del fuego de la destrucción. Lot estaba ahí sentado entre ellos. Ahora, vemos esta contienda dentro de Lot cuando llegan estos dos hombres. Él no sabía que eran ángeles, pero llegan estos dos hombres, ve que entran y dice, no, aquí va a haber problemas. Lot ya conocía la ciudad, porque cuando llegan le dije, no vengan a mi casa, no se queden acá afuera, no es bueno que se queden acá, vengan a mi casa, los voy a poder proteger, los voy a poder cuidar. Y dice que en el versículo 3, más él porfió con ellos mucho, básicamente insistió. No dejó que se quedaran afuera porque él conocía la ciudad en la cual vivía. Dicho y hecho, lo lleva a casa, toda la historia, vienen estos hombres en la noche, sáquenlos acá, queremos acostarlos con ellos, vemos que querían básicamente violarlos. En una ciudad depravada, una ciudad que había descendido y se había alejado de Dios. Y vemos aquí en Sodoma y Gomorra la consecuencia de alejarnos de Dios. En Romanos capítulo 1 nos habla que el hombre no le dio gloria a Dios, no le dio gracias a Dios, desechó a Dios y empezó su propio camino. Y empieza a descender
en un fango, básicamente, un hoyo, hasta quedar cada vez más lejos de Dios. Romanos 1:26. Pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y seguimos viendo, si siguen viendo todo ese capítulo del 18 hasta el final, habla de esa espiral descendiente al pecado y alejándose de Dios, y más vemos su mente depravada, las acciones que siguen, y vemos aquí que es un reflejo de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra no le había dado gloria a Dios, no le había dado gracia a Dios, no reconocía a Dios, y estaban en esas consecuencias. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Podemos decir, bueno, la homosexualidad. Sí, eran terribles, hasta la palabra sodomita viene de Sodoma y Gomorra, de la homosexualidad. Pero era mucho más profundo que eso. Eso fue un síntoma, una causa, pero del corazón de ellos. Si vemos en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel nos habla de qué era ese corazón de Sodoma y Gomorra, qué había pasado con ellos. Ezequiel capítulo 16, un pasaje que a veces no vemos mucho, pero Ezequiel nos habla del corazón de Sodoma y Gomorra, empezando en el versículo 49. Dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Básicamente lo que había hecho Sodoma y Gomorra, se habían alejado de Dios, habían dejado de seguir el camino de Dios, habían apartado, ya no seguían lo que Dios les había puesto en su vida, y más se fueron extraviando hasta que llegaron a este punto a donde nos encontramos ahora. Entonces tú puedes decir, no, Sodoma y Gomorra, su pecado, homosexualidad. Yo no soy homosexual, entonces. Pero es un camino que empieza aquí y termina allá. Y realmente es la parte que vemos aquí, el síntoma que vemos aquí, tiene una causa de un hombre, una mujer que dice, no quiero obedecer a Dios, no quiero seguir a Dios, voy a seguir mi propio camino, voy a hacer mi propia ley, y vemos que hay consecuencias al final de eso. Muchas veces nos gusta apuntar el dedo a otras personas. No, ellos, mira qué pecadores son, mira cómo están viviendo, mira lo que están haciendo. Cuando muchas veces tenemos que apuntar el dedo a nosotros mismos y decir, ¿y yo qué? ¿Estoy en ese camino? Tal vez no estoy en ese punto, tal vez no estoy en esa cosa, pero yo, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy caminando? Es muy importante no apuntar el dedo a otros, pero apuntarlo a nosotros mismos, entendiendo que Dios ve el corazón, y podemos seguir el camino de obediencia de Abraham, de fe en Él, o podemos seguir el camino de Sodoma y Gomorra, apartados de Él, su propio camino, y vemos la consecuencia para ellos. Los ángeles salvan a Lot. Vemos que Lot estaba tan metido que sí vemos que los entregó una mente depravada. La solución de Lot es básicamente, bueno, tomen a mis hijas, no han visto varón, llévenselas, hagan lo que quieran con ellas. Y como papás decimos, ¿cómo pudo hacer eso Lot? Pero vemos que los ángeles los salvan a ellos. Y una cosa que me acordé mucho en este pasaje de Lot, me recuerda mucho en esto. Como padres cristianos, vemos y decimos lo de Lot, un padre terrible, porque quiere entregar a sus hijos al mundo
para que hagan con ellos lo que quieran. Pero ¿cuántos de nosotros padres tomamos a nuestros hijos y les decimos, no, tú ve, pórtate bien, y los dejamos ir y hacer lo que quieren? Quiero hacer esto, quiero que, sí, ve. Y en vez de tener con ellos reglas, lineamientos, porque como seres humanos estamos viviendo dentro de un mundo depravado, estamos viviendo en Sodoma y Gomorra, el mundo de hoy en día, y la pregunta es, ¿qué estamos prestando a nuestros hijos? ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos en el mundo de hoy? Y si no tenemos lineamientos y reglas en la casa de qué hacer y no hacer, qué puedo hacer y cuidar a nuestros hijos en esto, el mundo se los va a comer en un 2x3. Y como pastor he visto historia tras historia tras historia, los padres queriendo complacer a los hijos. Ay, pobrecitos, sí, ve con eso, ay, busca la novia, busca el novio, ve a la fiesta, no te preocupes, pórtate bien. Entregándolos al mundo, básicamente diciendo, haz con ellos lo que quieras. Y luego, ay, no, es que es un padre muy estricto, y reglas, y sí. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque queremos lo mejor para ellos, porque queremos cuidarlos del mundo en el cual viven. Y tal vez seamos un poco más estrictos, o deberíamos ser un poco más estrictos, pero es por amor, porque el mundo en el cual vivimos es Sodoma y Gomorra. Entonces recordemos, no le echemos tierra a Lot, porque muchos de nosotros caminamos en la misma manera, dejando a nuestros hijos hacer lo que quiera y no cuidándolos en este mundo en el cual vivimos. Gracias a Dios, los ángeles los salvan, los ciegan a los hombres, salen huyendo. Y vemos en el 12, ¿hay alguien más? 1, 2, 3, 4. Lot, su esposa, 2 hijas. ¿Alguien más? Bueno, están sus prometidos. Llámenlos. Se ríen, no les hacen caso, dicen que se los mandan a volar. Bueno, vámonos porque la destrucción viene. Vamos a destruir este lugar. Versículo 13. Jehová nos ha enviado a destruir. Va a venir destrucción. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones le asieron de su mano, en la mano de su mujer, Lot, se va a destruir esa ciudad, va a caer fuego del cielo. Pero se detenió. No quería irse, lo tuvieron que agarrar de las manos y jalarlo. Y ahí vemos a Lot, quería honrar a Dios, pero estaba su pie metido en Sodoma y Gomorra, y para sacarlo, como mis casas, mis cosas, pues vámonos, Dios va a traer destrucción. Lo sacan, lo llevan fuera, les dan una línea, no mires atrás, versículo 17, ni pares en la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. No mires atrás, no mires atrás. Lot y su esposa, Sodoma, Gomorra, mi mundo, mi vida, mi todo, mi dinero, mi casa. No mires atrás. Pon tus ojos adelante porque viene la destrucción. Y de muchas maneras es lo que Dios nos dice. Ve hacia adelante, pon tus ojos en la eternidad, lo eterno, lo que perdura, lo que tiene valor eterno. No pongas tus riquezas en este mundo, no pongas tu fe en este mundo, no pongas toda tu vida en este mundo, porque como Lot nos podemos atorar en querer servir a Dios, en querer seguir a Dios con todo, porque miramos atrás, miramos a las cosas. No mires atrás. Escapa. Versículo 24. Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre, fuego, destruyó las ciudades, toda aquella llanura, los moradores de las ciudades y el fruto de la tierra.
Entonces la mujer de Lot miró atrás. Mi casa está quemando. Y a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Subió Abraham por la mañana del lugar donde había estado delante de Jehová, miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia la tierra de toda aquella llanura, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. 4 salieron. La ciudad es destruida. Recordemos, en ese tiempo la ciudad era en sí como el jardín de Edén. Así lo describían, el jardín del Señor. Preciosa, verde. Pero también vemos que había en ese tiempo, donde está Sodoma y Gomorra, había actividad volcánica. Había ese tar, ¿qué es la palabra? La brea. La brea, había actividad volcánica, como a veces esos aguas termales y cosas ahí. Pero aún con eso era un área muy verde, preciosa. Y lo que vemos, si ven ahí la imagen, vemos un poquito dónde estaba Sodoma y Gomorra. No sabemos exactamente dónde estaban. Ponemos ahí a Sodoma abajo junto a Zoar, porque estaba cerca para que llegue. Zoar está hacia arriba, Sodoma está más en el valle. Pero también vemos que hay, si ven, es como una rajada. Vemos que hay 2 faults o brechas ahí tectónicas, donde había instabilidad. Y lo que se supone que pasó es que Dios abrió esas. Hubo de alguna manera, había con la brea que estaba ahí, hubo una explosión volcánica. Dios hace algo, pero básicamente destruye toda esa zona. Una zona que era verde, preciosa, el jardín del Señor como Edén. Hoy en día, si tú vas, es un lugar muerto. No hay nada de vida, no hay plantas, es básicamente todo lleno de sal. Hay columnas, hay hasta una columna que dicen que es la esposa de Lot, porque es como una columna de sal que parece una mujer, pero no es exacto, no es como un hecho. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot? Pues muere en esto. La sal, no sé si han visto la película hay una de Pompeya o video de que básicamente llega y son como que no congelados, pero llenan el azufre o lo que les cae encima, quedan como estatuas por la destrucción que hay. Y encontraron eso cuando el Vesubio explotó y excavaron Pompeya, encontraron a las personas casi como estatuas. Pero vemos que hay esa destrucción repentina, todo se quita y Sodoma y Gomorra terminan. Algo interesante, Josefo describe, este es un historiador judío desde el tiempo de Jesús, describe alrededor del Mar Muerto, la ciudad perdida en las cenizas. Este es Josefo en el libro de la guerra judía. Dice: la longitud de este lago es de 580 etapas, que se extiende en el lado al árabe, y espacioso en 150 etapas. Los países vecinos de Sodoma, una vez un próspero país con los cultivos y las riquezas en las ciudades, pero ahora todo lo reseca. Dicen que el rayo se quemó por la maldad de la gente. Las huellas del fuego divino aún saben y pueden ver las sombras de las 5 ciudades, así como las cenizas, que a su vez son también los frutos de las plantas, que aún teniendo el mismo color que la fruta comestible, pero cuando la coge en las manos, fuera de caerá en el humo y la ceniza. Básicamente que todo fue cubierto por humo, por ceniza, y aún los árboles que quedaron después, los tocabas y se destruían. Todo fue destruido en Sodoma y Gomorra. Ahora vemos ahí algo para nosotros. Tengamos cuidado. Lucas 17, del 29 al 33, dice: mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Este es Jesús hablando. Así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que está en la azotea, sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, y el que está en el campo, asimismo no vuelve atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Tengamos en mente que no solamente vino esta destrucción para Sodoma y Gomorra, pero en un futuro Dios nos dice que Él va a venir a juzgar esta tierra, va a venir a traer destrucción, y tenemos que tener nuestros ojos enfocados
en el reino de Jesús, el reino de Jehová, y no estar atado en este mundo como los tuvo Lot, como los tuvo la esposa de Lot, pero estar listos para ir y estar con nuestros ojos en la eternidad. De aquí al final pues vemos un poquito del fin de Lot, una historia como telenovela. Salen Lot, sus dos hijas, llegan y se esconden, terminan en una cueva. Las hijas piensan que ya es el fin del mundo, todo está destruido. Dicen, ya no quedan hombres, ¿qué vamos a hacer? Tienen su historia, bueno, vamos a emborrachar al papá, tú te acuestas con él un día, yo me acuesto con el otro. Básicamente siguieron esto un buen tiempo porque vemos que nacen dos hijos. Una tiene un hijo, otra tiene otro. El hijo de una es la tribu de Moab y el otro son los amonitas, dos futuros enemigos de Israel. Y vemos que ahí termina la vida de Lot. Lot termina su vida en una cueva. Vemos que este hombre que se dice que era justo, pero vivía en medio de un mundo caído y había comprometido su fe, había puesto un pie acá y otro pie en el mundo, termina en una cueva pensando que el mundo se acabó. Y de él vienen dos naciones que terminan siendo enemigos de los hijos de Abraham. Una historia triste. Tenemos a Abraham y tenemos a Lot. Obedecer y desobedecer. Y las consecuencias de las dos. Y creo que esta noche podemos preguntarnos, ¿qué camino estoy siguiendo? ¿Estoy siguiendo el camino de Abraham en obediencia, en la fe en Dios, buscándolo a Él, no dejando que el mundo me atore, me ate? O estoy con Lot, estoy viviendo en medio del mundo, pero tengo un pie en el mundo, un pie en el otro, y bueno, las consecuencias de estar atados al mundo tienen sus propias consecuencias para la vida de todas las personas. ¿Qué camino estoy siguiendo? La bendición, Dios redime aún la herencia de Lot. Vemos Moab más adelante. Ruth, moabita, descendiente de Lot. Dios la redime, la restaura, la casa con Boz, y vemos que después de Boz, el rey David, después de David, Jesús mismo viene de la familia de Boz y de Ruth. Dios redime aún la herencia, aún los que vinieron de Lot, Dios puede redimir. Y si estamos en ese camino de Lot, estamos siguiendo nuestro propio camino, estamos con un pie en el mundo y un pie con Dios, y estamos tan atados por las cosas de este mundo, Dios puede redimir, Dios puede restaurar, Dios puede cambiar, pero toma esa obediencia, toma esa fe, toma el reconocer en dónde estamos y seguirlo a Él. Amén. Amén. Pues me fui bien largo hoy. Creo que son todos los sermones que no prediqué en la semana pasada, pero vamos a rápidamente, tal vez busquen algunas de las preguntas y puedan hablarlas o platicar de lo que vimos, porque no vamos a dar mucho tiempo para contestarlas y luego las pueden ver después. Amén.